Pero hay otra cosa más. Un narcotraficante israelí, si no me equivoco, narcotraficante, pero era un delincuente israelí, que no recuerdo bajo qué circunstancias apareció en el Perú. Israel pidió la extradición de esa persona y Perú se la concedió. Si no hay tratado de extradición, cosa que es cierta y que es muy difícil extraditar, pero sí puede haber, si la Cancillería se mueve, podría haber una actitud de reciprocidad. O sea, pero entonces sí hubo el apoyo de George Soros directamente en coordinación con Alejandro Toledo y con Elian Cara. Sin ninguna duda. Le echó llave al embajador de Rusia, entonces, ¿qué fue lo que dijo el embajador para ir desarrollando el tema? Bueno, el embajador me dijo, mire, le voy a contar la verdad, en medio de las conversaciones que yo tenía con usted, me llamó el presidente a través de su asesor en armas y me dijeron que querían saber qué es lo que estaban tratando con usted. Les conté todo, me dijeron, ¿y en qué precio está? Le di el precio y me dijeron, bueno, olvídese de ese precio, usted le va a poner el precio que yo le voy a decir. O sea, Cutra, hubo Cutra. Hubo Cutra. El incidente con Garmerí, para ir ya tocando estos temas. ¿Cómo no? Y usted le mete un queche a Garmerí y le acierta un derechazo. Así es. Un derechazo que, según él mismo ha dicho, le mueve toda la mandíbula, le remueve sus piezas dentales y todo lo demás. Así es. Y ustedes han sido antes amigos. Volvemos con más de Criados por Lobos. Soy Pedro Galvez y otra vez reencontrándonos en esta cita periodística y ya lo tenemos aquí al señor Weissman, como lo habíamos anunciado en las redes, para hablar de lo que significó el gobierno de Alejandro Toledo, ya que él estuvo muy cercano. Recordemos que él fue el segundo vicepresidente en el gobierno de Alejandro Toledo, también fue congresista y también fue ministro de Defensa. Muy buenas noches, señor David Weissman. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Y gracias a usted también por haber asistido a esta cita. Y yo creo que el país necesita saber muchas cosas con lo que está ocurriendo con respecto al caso de Toledo y a la extradición que finalmente concedió los Estados Unidos, la justicia de los Estados Unidos. Ya Alejandro Toledo está tras las rejas. Así es. Usted lo conoció desde la marcha de los Cuatro Suyos, ¿verdad? No, mucho antes de la marcha. A ver, cuéntenos cómo lo conoce a Toledo. Yo era presidente en ese momento del Comité de la Pequeña Industria en la Sociedad de Industria y estaba enfrentado con el señor Fujimori porque estaba dando una serie de leyes en contra de la pequeña empresa, de la pyme, de las MIPE del Perú. Como presidente de este comité, salí en defensa de eso y comencé a recorrer todo el país, convocando a los pequeños, a los microempresarios, con la finalidad de hacer una marcha a Palacio de Gobierno para hacerle ver al señor Fujimori que estaba equivocado y estaba dañando la fuente más importante de empleo del Perú. Y en una de mis exposiciones en el Hotel Chiclayo, en Chiclayo, es que me conoce el señor Alejandro Toledo. Cuando termina la exposición, él no lo conocía, no sabía quién era, él se me presenta, me dice: yo soy Alejandro Toledo, estoy postulando a la presidencia de la República, me ha gustado muchísimo tu exposición, he aprendido mucho que no conozco de este sector y me gustaría
que vayas al Congreso del partido, que vamos a hacer un Congreso Nacional, y hagas una exposición ahí también para todos los simpatizantes y los postulantes posibles. Y le acepté, y de ahí me invitó a varias reuniones que él tenía, y luego él me convoca para decirme si yo estaba dispuesto a querer ser parte del partido. Y le dije que recordemos sí. Esos momentos del fujimontesinismo, y que eran otros tiempos, y que Toledo no era el favorito. Por Toledo supuesto. estaba creo que en el quinto lugar, y luego bueno, claro, finalmente claro, vino la marcha de los cuatro suyos. Vino la marcha de los cuatro suyos. Y lideró Alejandro Toledo. Perdón. Con el movimiento. Antes de la marcha de los cuatro suyos, vino las elecciones, nos robaron las elecciones, así es. Perdimos las elecciones, pero salimos elegidos un grupo pequeño de congresistas de Perú Posible. Ya yo era congresista con un pequeño grupo, creo que éramos 20 nomás, los congresistas de Perú Posible, y ahí se genera la marcha de los cuatro suyos, de la cual yo fui gestor de la marcha de los cuatro suyos. ¿Tuvieron apoyo del señor Soros? Bueno, yo personalmente y los otros miembros que participamos, los miembros más importantes, ni siquiera sabíamos que existía el señor Soros. El señor Soros solo existía para el señor Alejandro Toledo y la señora Elian Carr. O sea, pero entonces sí hubo el apoyo de George Soros directamente en coordinación con Alejandro Toledo y con Elian Carr. Sin ninguna duda, por supuesto. Eso nos enteramos posteriormente cuando sale el escándalo del sobrino de Alejandro Toledo, que resulta que era el que manejaba la plata de Soros, y total del volumen de dinero que lo ayudó, que le dio, que le regaló a Toledo, Soros, usó una pequeña parte y la otra parte el sobrino la estaba sacando fuera del país. ¿De cuánto estamos hablando? Me parece que fue $1 millón. $1 millón que dio George Soros a Alejandro Toledo y a Elian Carr para el tema de la marcha de los cuatro suyos. Así es. Es interesante esto porque siempre se ha estado especulando sobre estos asuntos y usted lo sabe de primera mano. Correctamente, sí. Ahora, avanzando el tema, usted llegó a ser ministro de Defensa, sí, de Alejandro Toledo. ¿Y cuál fue la discrepancia? ¿Por qué lo retira Alejandro Toledo o usted renuncia, verdad? Yo renuncio. ¿Por qué renuncia? Renuncio por lo siguiente. Ya corrían como unos 6 o 7 meses de gobierno y él viajaba constantemente en un helicóptero que teníamos, que lo encontramos. ¿Era el helicóptero de un MiG? No, era un helicóptero ruso. Ya, sí. ruso. No recuerdo ahorita el modelo, me voy a acordar en el transcurso de la conversación. El hecho es que casi se cae 2 veces el helicóptero. Me encarga la compra del helicóptero y como el helicóptero era ruso, él mismo me dice: te recomiendo que hables con alguien, algún representante de Rusia. Y resulta que el embajador en ese momento de Rusia, acá en la embajada de Rusia en el Perú, no solamente era embajador, sino que era representante de Rosoburenia Krauss de Ucrania, porque finalmente los aviones rusos y los helicópteros no se hacían en Rusia, se hacían en Ucrania. Claro, porque Ucrania es el centro militar de la Unión Soviética, de la ex Unión Soviética. Pertenecía a la URSS, claro, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ah, interesante. ¿No? ¿Y entonces lo llamo al embajador a mi despacho, comienzo a tener las conversaciones. Alejandro me dice: quiero con las siguientes características. 1, que sea muy confortable para poder viajar con todo mi equipo, disfrutar ahí en el helicóptero. Y 2, que sea artillado para que en cualquier emergencia que tenga el país sirva también como una defensa contra el terrorismo. Perfecto. Lo llamo al embajador, tengo una reunión, 2 reuniones, acuerdo las características, el precio, y se produce un hecho, nuevamente, que casi se cae el helicóptero. Comprar un helicóptero no es ir a la... Claro, tiene que ver las características, ¿no? Todo.
cuesta mucho tiempo, mucho trabajo y tiempo. Entonces, me llama por teléfono Alejandro y me dice, ven, quiero que vengas a Palacio porque casi se ha caído el helicóptero y necesito una conversación urgente contigo. Bueno, yo voy a Palacio y me encuentro a Alejandro Toledo con su asesor en temas de armas, que era un ex general de la Fuerza Aérea del Perú. ¿Quién es el...? Voy a tratar de recordar también de este señor. De ella un señor de edad era. Ya, ¿y entonces qué sucedió? Ok, entonces me dice, mira David, te agradezco muchísimo que hayas hecho todos tus esfuerzos, pero ya no quiero que tú sigas interviniendo en la compra del helicóptero. Le digo, pero ¿por qué? Si ya estamos en las finales, tengo el precio, todo, te lo he pasado el precio. Me dice, no, porque ya nosotros hemos conversado con el embajador. ¿Cómo? O sea que el embajador conversa contigo y conversa conmigo. Ok, le dije a Alejandro, no te voy a decir ni una sola palabra. Le enmendaron la plana. Exactamente. Una falta de respeto también. Pero ¿qué hice yo? Me fui a mi despacho, lo llamé al embajador inmediatamente, el embajador vino, lo senté ahí y le dije a mi seguridad, que era un coronel y un comandante, uno era de la Fuerza Aérea, el otro era del Ejército, y le dije, delante del embajador, señor embajador, en este momento yo estoy dando orden de que le pongan llave a la puerta de este despacho y usted no va a salir de aquí si usted no me dice la verdad de haber hecho 2 tratos, uno conmigo, a mis espaldas, también con el presidente. No, me dijo, discúlpenme, lo que pasa es que el presidente, usted sabe, es el que manda, pero yo lo invité. ¿Se refiere al embajador de Rusia? Al embajador de Rusia. Perfecto. Y fue un escándalo en ese momento. ¿Y usted le echó llave al embajador de Rusia? Entonces, ¿qué fue lo que dijo el embajador para ir desarrollando el tema? Bueno, el embajador me dijo, mire, le voy a contar la verdad. En medio de las conversaciones que yo tenía con usted, me llamó el presidente a través de su asesor en armas y me dijeron que querían saber qué es lo que estaban tratando con usted. Les conté todo, me dijeron, ¿y en qué precio está? Le di el precio y me dijeron, bueno, olvídese de ese precio. Usted le va a poner el precio que yo le voy a decir. O sea, Cutra, hubo Cutra. Hubo Cutra. No hubo. Iba a haber Cutra. Iba a haber Cutra, que es muy diferente. El helicóptero no se llega a comprar. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánto estaba el helicóptero y cuánto le estaban sobrevaluando el helicóptero? Bueno, estábamos hablando, parece, entre el helicóptero valía como alrededor de $20 millones, porque era muy especial. Y estaba más o menos como en unos 70 y tantos millones, ¿no? O sea, ¿le subieron más del doble? Sí, el triple. Esto es increíble. Sí, señor. Así fue. Pero usted bloqueó la compra, porque usted llegó a conocer el precio base, o el precio genuino, y luego, posteriormente, el embajador tuvo que revelar que le estaban diciendo que les sobrevalúe el precio a 3 veces. A 3 veces. Increíble. Eso fue un escándalo en ese momento y fue un escándalo público. Por eso no se compró el helicóptero, porque yo lo amenacé al embajador de Rusia. Y ahora, usted renuncia y regresa a la bancada. Correcto. Luego, y me quedo con el cargo de vicepresidente. Claro, usted, segundo vicepresidente. Raúl Díaz Canseco era el primer vicepresidente. Así es, así fue. ¿Ya? Ahora, finalmente... Y se dan los casos de corrupción en pleno gobierno de Toledo. Casualmente con Odebrecht. Así es. ¿Y usted se llegó a enterar de algo? ¿Usted supo algo? ¿Usted escuchó algo? ¿Rumores o...? Bueno, en este tema es importante hablar de cómo yo me entero. Alejandro viajaba muchísimo. En una ocasión que se va de viaje, me llama el señor Pedro Pablo Kuczynski y me dice, mira David, hay un tema muy urgente que se necesita firmar para ya terminada toda la negociación y todo, falta la firma del presidente de la República. El presidente no está, el tiempo apremia y es necesario. El presidente Lula da Silva,
está muy interesado en este tema. Yo sabía eso también. O sea, Lula da Silva era un promotor de Odebrecht. Sí, señor, claro. Ahí está por qué estuvo preso Lula da Silva y después también salió Lula da Silva. Pero lo que usted está diciendo ahora es que Lula da Silva era un promotor en el Perú de la empresa Odebrecht. No. En el Perú no, nunca fue promotor. No me refiero a un promotor al descubierto, sino que PPK, que era ministro de Economía, si no recuerdo. Correcto. Ya, decía de que estaba interesado el presidente de Brasil, Lula da Silva, en que se firme este contrato. ¿Por qué? Porque el señor Lula da Silva quería que se haga la interoceánica como sea. ¿Por qué? Porque más caro salían las importaciones de Brasil por su ubicación geográfica a través de Panamá que llevarla por el Perú y hacer la interoceánica. Eso es lo que le interesaba. Pero detrás de eso estaba Odebrecht. Claro. Además, el constructor no era Lula da Silva, ni tenía nada que ver con la constructora. Pero la constructora era Odebrecht, que ese es otro tema. De Odebrecht con el Perú y especialmente con Toledo y con Pedro Pablo Kuczynski. Entonces Pedro Pablo Kuczynski me llama y me dice, voy a convocar a una reunión pública con todo el periodismo para hacer una exposición con diapositivas en la presidencia del Consejo de Ministros, que en ese momento estaba en Miraflores, y finalmente después de eso necesito que nos ayudes por el bien del Perú, que estampes tu firma, te necesita. Me llamó mucho la atención. ¿Pero no es el presidente el que estampa la firma? No, el presidente cuando está acá. Estaba en ausencia. Cuando no está, el encargado de la presidencia se queda con todas las facultades. Perfecto. ¿Y usted estampó su firma? No, señor. Yo no lo estampé nunca. Por eso que estoy conversando con usted libremente, en paz y tranquilo. Bueno, ahí le di el primer campanazo de descubrimiento, prácticamente. Pero ya finalmente se supo que detrás de esto todo había una corrupción millonaria, claro. Sobrevaluada también esa obra y que... ¿Sabe cuánto fue el valor inicial de la obra? Algo así como 840 millones. ¿Saben cuánto terminó? En 4.500 millones de dólares. Sí, señor. Estamos hablando más de... Acá lo tiene la Fiscalía. De 5 veces. Así es. Más de 5 800 millones, 4.500 millones. Increíble lo que se llevan. Y bueno, ahora Toledo ya está finalmente entre las rejas. Así es. Y su paisana Elian Carr está en Israel. Así es. ¿Cuál es la relación que tenía usted con Elian Carr? Bueno, yo tenía una pésima relación prácticamente en pleno gobierno, me refiero. ¿Cómo, perdón? En pleno gobierno. En pleno gobierno, claro. ¿Por qué? Porque yo andaba criticando a Alejandro, primero, privadamente, delante de ella. Alejandro, no uses el avión presidencial para tus viajes personales a Punta Sal y a otros sitios. No vayas a divertirte con avión que no te pertenece. Es una propiedad del Estado y eso es delito. Y no hacía caso. También en algunas ocasiones, en varias ocasiones, estaba yo con él y otros miembros del partido y él comenzaba a tomar y daba pues una imagen. Bueno, era un borrachín, ¿no? Así es. Entonces, en delante del gabinete, en delante de... Así es. De los congresistas. Sí, así es, ¿no? Entonces, y también privadamente, cuando nos íbamos... No, privadamente, públicamente, a ver, nos íbamos a un restaurante, porque él quería tener una reunión privada fuera de Palacio, estaba cansado, entonces él nos invitaba a una reunión privada a un restaurante. Entonces, estábamos en plena reunión, después de almorzar o cenar, y comenzaba a tomar. Nosotros ya nos despedíamos, porque ya no había nada que hablar, y él se quedaba ahí tomando. ¿Usted llegó a verlo a Barata alguna vez? Nunca lo conocí. ¿Habló con Maiman? Sí, claro. ¿Y él estaba detrás de esto también? ¿Le comentó algo? Bueno, Maiman, yo fui muy amigo de él, sí. Que en paz descanse, lamento muchísimo todo lo que ha sufrido por este tema. Él es inocente totalmente. Él murió de cáncer. Así es. Bueno,
Toledo lo utilizó a Maiman. Un testaferro. Fue un testaferro. Y fue un testaferro porque Toledo se aprovechó de la necesidad que tenía. Maiman fue un tipo multimillonario. No necesitaba esto. No, pero como a todas las personas le pasa en la vida, hay veces uno está abajo, hay veces está arriba. Lo agarraron en su momento. Había quebrado, estaba muy mal y parece que lo ilusionó porque el plata fue gigantesca, ¿no? Maiman estaba en muy mala situación económica y lo convenció para que él creara o fundara varias empresas, como 6, 7 empresas, y a través de esas empresas... Lo que finalmente se... Ahora, el incidente con Armerí, para ella, tocando estos temas... ¿Cómo no? Usted le mete un queche a Armerí y le acierta un derechazo. Así es. Un derechazo que, según él mismo ha dicho, le mueve toda la mandíbula, le remueve sus piezas dentales y todo lo demás. Así es. Y ustedes han sido antes amigos. Sí, éramos muy amigos. Ya, ¿usted qué fue a hacer a la cárcel ahí donde estaba? No fui a la cárcel. Y yo pensé que Toledo iba a bajar por donde bajan todos los pasajeros que llegan del extranjero por el aeropuerto. Esto se dio en el... Eso fue en el aeropuerto, ¿no? Claro. Pero resulta que ya en el aeropuerto no salía él sino por otra puerta. ¿Ya? Por una puerta que estaba a más de 1 kilómetro de distancia, y yo fui con el ánimo, porque ya lo había dicho a los medios de comunicación, y yo fui con el ánimo de que primero me vea y segundo solamente decirle 2 palabras: me traicionaste y traicionaste a, no sé, 20 millones que votaron por ti. La vas a pagar frío, nada más, sin ninguna lisura, ninguna agresión física, nada. Eso es lo que yo fui a hacer. Y estaba parado, yo he llegado allá a las 8 de la mañana, 8 en punto he llegado. No había casi nada de gente. Y a eso de las 9 o 9:30 se aparece una turba con cartelones a favor de Alejandro Toledo. Una portátil. Una portátil. Se aparece su hermano, me saluda muy fraternalmente, otros miembros del partido que los conozco, me abrazaron, todos se fueron, y en eso aparece Armerí. Y Armerí aparece para primero decirme: oye, ¿qué haces acá? No te prestes a actos de corrupción. Yo le digo: ¿qué te pasa a ti? ¿Tú quién eres para que me vengas a llamar la atención? Y cuando yo le digo eso me dice: oye, ¿qué te pasa si tú eres un sinvergüenza que me has pedido favores para que yo coloque a tus amigos dentro del Ministerio de Trabajo? Y además tú eres un incapaz, eres un infeliz, eres un burro, por eso... Ahí están las imágenes. Y con el dedo así amenazador. Ahí está, lo está señalando con el dedo, ¿verdad? Así es. Eso es inaceptable, ¿no? Y ahí usted... Y yo le contesto, le respondo. Ahí está, usted le mete el derechazo, ese derechazo que le remueve todo, porque él lo mismo ha dicho. Así es, así es. Bueno, pero ha ido más que la cosa. Sí. Él le faltó respeto claramente. No hay duda, ¿no? Que cualquiera que ve eso, al margen de mi edad, de diferencia de edad, yo no lo pongo en el tintero mi edad, no me interesa. Lo que me interesa es una falta de respeto pública a nivel mundial, porque esto se ha visto a nivel mundial. Me han llamado gente de Estados Unidos, de Argentina, para felicitarme por mi actitud, pero no puedo ser desprestigiado por una persona que no tiene valores y que viene a defender... ¿A quién vino a defender? ¿A un corrupto? Así. Y para ir avanzando, ya para finalizar la entrevista... Como no, con mucho gusto. Y también le agradezco la visita a este programa Criados por Lobos. Dígame usted, ¿no hay contrato de extradición, un tratado de extradición entre Israel y Perú?
Lamentablemente no Lo digo existe. por el caso de Elian Carr. Así es, lamentablemente. Y Elian Carr, ¿usted no ha hablado con el embajador de Israel aquí en Perú? No. Ahora, recordemos que el Perú fue uno de los primeros países que Reconoció a Israel. reconoció a Israel. Pero hay otra cosa más. Un narcotraficante israelí, si no me equivoco, narcotraficante, pero era un delincuente israelí, que no recuerdo bajo qué circunstancias apareció en el Perú. Israel pidió la extradición de esa persona y Perú se la concedió. Si no hay tratado de extradición, cosa que es cierta y que es muy difícil extraditar, pero sí puede haber, si la Cancillería se mueve, podría haber una actitud de reciprocidad. Pero o sea, existe ya una jurisprudencia. Exactamente. De que el Perú concedió sin tener tratado de extradición con Israel con este delincuente narcotraficante israelí. Así es. Podría ser, pero ahí tendríamos que ver la muñeca de lo que es Torre Tagle, de Relaciones Exteriores. Así mismo, Torre Tagle tiene la llave que finalmente nos puede abrir el tema con Elian Carr, y que finalmente se haga justicia, porque es una vergüenza de que se acojan, después de haber robado al país, que se acojan a un país amigo, pero que no existe tratado de extradición. ¿Hay algo más que tendría usted que decir, señor Weissman, David Weissman? Solamente dos cosas. Muy apenado porque el Ministerio Público, los fiscales, no actuaron con la diligencia que debieron de haber actuado. Y muy apenado porque veo que en el tema de Alejandro Toledo todavía sigue también la cosa empantanada, que no hay avance. Lo mismo, lo propio con el señor Pedro Pablo Kuczynski, que está gozando de... una carcelería domiciliaria, ¿no? Claro, que es injusto eso, cuando las pruebas abundan. Yo tengo toda la información de las pruebas y las tiene la Fiscalía. ¿Y por qué no avanza eso? Perfecto. Le agradezco la visita. Yo sé que hace usted un gran esfuerzo, tiene usted una reunión familiar. Correcto. ¿No? De una de sus hijas, y lo felicito también por esa valentía, porque pese, como dice usted, no interesa la edad, usted hizo respetar. Así es. El honor que tiene cada persona. Así es. Tengo hijos y tengo nietos, y el bullying es muy fuerte en este país. ¿Y qué le dijeron? Dice que lo felicitaron inclusive extranjeros. Yo le doy una noticia, un datito. Ayer hablando con Castiñeira, es un periodista argentino, me dijo que le traslade las felicitaciones también, porque muchísimas gracias, porque se hizo respetar. Claro que no es la manera muchas veces llamar a la violencia. No estoy en contra de la violencia. Pero Juan Cruz Castiñeira me dice, traslade por favor, yo sé que lo vas a entrevistar mañana, lo sé por las redes, a David Weissman, y trasladarle mis felicitaciones de Argentina. Y le hago traslades esas felicitaciones. Muchas gracias. De Juan Cruz Castiñeira, un periodista argentino. Bueno, le agradezco la visita en Criados por Lobos. De verdad que hemos conocido un poco más de todo lo que ha pasado. Armerí fue su amigo y finalmente las cosas se dieron así. Así es. Y esperemos pues lamentablemente que se haga justicia en el Perú, porque eso es lo que necesita el país. Así es, espero que se haga justicia. Le agradezco, y nosotros volvemos con más de Criados por Lobos. Nos vamos a una pausa comercial. Disolver.
de la miniserie pueden llamar al número de teléfono 961-765652. Ya saben, no se lo pierdan. La miniserie Bonita Familia, Venganza y Poder. Trata de joderme tan fácilmente. ¿Sabes lo que le pone ese mal parido? ¡Abre, carajo! Nada. Antes de estos sucesos, quien llevaba el control era el señor Franco. ¿Qué pasa? Y que no te casaras con esa mujer. Te encargas de desaparecer esos cadáveres y luego te encargas de Pedro. ¿Me entendiste? No me importa, porque cuando tenga el poder y control de todo, podré proteger a lo que más amo. Aló, Celeste, hija. Bonita Familia, Venganza y Poder. Criados por Lobos. Todos los miércoles de 8 a 9 por Viva TV. Con la conducción de Pedro Gálvez. Usted narra aquí, cuenta que Antauro Humala le obsequió una granada de guerra a usted. Y la compañía de la Caperucita, Lili da Silva. Pinochito de chocolate, no me gustes a mí. Y en la producción, Rafael Poblete, Juan José Chávez, J. y Luis Molina, el Chino Chipi. No te lo puedes perder.